Karma y amor. ¿Por qué siempre volvemos con las mismas personas? Bienvenidos a este espacio donde se revela el misterio del corazón y el alma encuentra respuestas. Hoy exploraremos la poderosa e invisible conexión entre el karma y el amor, esos lazos que nos llevan una y otra vez a las mismas personas hasta que aprendemos la lección más importante: amarnos de verdad. Don Jason Chu. El hilo invisible del karma. El concepto de karma suele malinterpretarse como un destino o castigo ineludible, pero en realidad es una fuerza que nos guía hacia el crecimiento y la transformación. Cuando hablamos de karma en el amor, nos adentramos en un mundo de vínculos profundos y misteriosos, a menudo complejos, que parecen conectar almas a lo largo de múltiples vidas o dentro de la misma existencia. Estos lazos kármicos son como hilos invisibles que nos acercan a ciertas personas para confrontar nuestros miedos, nuestros traumas y nuestros deseos más ocultos. Más que una condena, el karma es una invitación a sanar, a liberarnos de patrones y hábitos que ya no nos sirven, a abrirnos a una nueva calidad de amor, más auténtica y libre. ¿Por qué siempre volvemos a las mismas personas? ¿Has notado alguna vez cómo ciertas personas parecen volver a tu vida una y otra vez, como si fueran una llamada invisible? Esto sucede porque dentro de nosotros hay heridas sin sanar, bloqueos emocionales y necesidades inconscientes que aún no hemos reconocido ni abordado. El karma nos lleva a revivir situaciones similares para brindarnos la oportunidad de elegir de otra manera, romper la cadena y transformar el dolor en una valiosa lección. A veces nos sentimos atrapados en este ciclo, pero cada regreso es una llamada a una mayor consciencia. ¿Qué nos detiene? ¿Qué necesitamos aprender? Aunque el proceso puede ser doloroso, también es el camino hacia la liberación y el crecimiento. Ejemplos de vínculos kármicos en el amor. Tomemos como ejemplo a dos personas que se conocen y se atraen con una fuerza inexplicable, pero su relación es tormentosa, llena de altibajos, conflictos y constantes reconciliaciones. Esto suele ser señal de un vínculo kármico, donde cada uno refleja en el otro profundas heridas que necesitan ser atendidas. O puede ser una relación que al principio parece perfecta, pero con el tiempo surgen problemas sin resolver que conducen a la separación, dejando una sensación de incompletitud. Estos vínculos nos enseñan a mirarnos con honestidad y descubrir qué hay bajo la superficie, porque la verdadera sanación siempre empieza desde dentro. La verdadera curación siempre comienza desde dentro. Las lecciones ocultas de los vínculos kármicos. Toda relación kármica es una escuela de vida. Nos enseña a reconocer y aceptar nuestras sombras, como el miedo al abandono, la necesidad de control, la dificultad para confiar o la baja autoestima. Estos vínculos nos impulsan a reconciliarnos con nosotros mismos, poniendo a menudo a prueba nuestra paciencia y nuestro amor por nosotros mismos. Pero es precisamente en estos desafíos donde se esconde el poder de la transformación. Aprender a perdonar, a dejar atrás el pasado y a elegir la paz interior en lugar de la lucha son pasos fundamentales hacia la liberación kármica. ¿Cómo reconocer un amor kármico? Los amores kármicos son intensos y a menudo turbulentos. Solemos sentir una fuerte atracción física y emocional, pero al mismo tiempo nos sentimos confundidos o atrapados. Estos amores sacuden nuestras certezas, llevándonos a cuestionar lo que sabemos sobre el amor y sobre nosotros mismos. No siempre están destinados a durar para siempre, pero cada encuentro es significativo y deja una huella imborrable en nuestra alma. Reconocer un amor kármico también significa aceptar que no todo tiene que salir como deseamos.
sino que cada experiencia tiene un profundo valor independientemente del resultado. El poder de la elección consciente. Aunque el karma traiga ciertos eventos a nuestras vidas, siempre tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos. Podemos decidir romper patrones, establecer límites saludables y decirnos que merecemos un amor que nos respete y valore. Liberarnos del karma es un proceso de responsabilidad personal que requiere valentía y amor propio. Elegir conscientemente significa dejar de aceptar relaciones tóxicas o dolorosas y abrirnos a nuevas posibilidades de amor sano y auténtico. Es un camino que nos lleva a construir relaciones basadas en la libertad, el respeto y el crecimiento mutuo. Amarte a ti mismo para romper el ciclo. El verdadero antídoto contra el karma es el amor propio. Cuando aprendemos a amarnos profundamente, reconocemos nuestro valor y dejamos de buscar en los demás lo que solo nosotros podemos darnos. El amor propio no es egoísmo, sino la base de toda relación sana. Significa dedicarnos tiempo y atención, escuchar nuestras necesidades, aceptar nuestras imperfecciones y celebrar nuestros éxitos. Solo cuando nos convertimos en nuestro propio faro, podemos atraer a personas que respetan y aman nuestra luz. Convertirnos en el centro de nuestro amor es el primer paso para romper los ciclos kármicos. Estrategias prácticas para cultivar el amor propio. Para cultivar el amor propio, es importante crear hábitos diarios que nos apoyen. Esto puede incluir prácticas como la meditación, el ejercicio, escribir un diario de gratitud, dedicar tiempo a aficiones que nos hagan sentir vivos y, sobre todo, aprender a decir no sin culpa. Rodearse de personas positivas y comprensivas es esencial, así como trabajar en la comunicación interna, transformando el diálogo interno de crítico a amable y alentador. Recuerda, el amor propio es un aprendizaje constante, no un punto de llegada. El camino hacia la libertad interior. Liberarse del karma no es algo repentino, sino un proceso gradual que requiere paciencia y compasión hacia uno mismo. Es un viaje que nos lleva a mirar hacia adentro con valentía, a perdonar a quienes nos han hecho daño y, sobre todo, a soltar lo que ya no nos sirve. Solo así podemos abrirnos a una nueva dimensión de amor, no basada en el miedo ni la necesidad, sino en una elección consciente y gozosa. Este camino trae consigo una profunda paz y libertad interior que se refleja en todos los ámbitos de nuestra vida, mejorando no solo las relaciones sentimentales, sino también las que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Testimonios y reflexiones. Muchas personas han experimentado la repetición de vínculos kármicos y cuentan cómo, tras años de lucha y crecimiento personal, lograron romper ese ciclo y encontrar relaciones más sanas. Esto demuestra que el cambio es posible, que no somos víctimas pasivas de nuestro destino, sino creadores de nuestra realidad. Reflexionar sobre estas experiencias puede ser de gran ayuda para quienes se sienten estancados o confundidos, recordando que cada paso hacia el amor propio es un paso hacia la libertad. Conclusión. El regalo del karma es el crecimiento. El karma en el amor es un regalo disfrazado de desafío. Cada vínculo, cada retorno, cada dificultad es una oportunidad para evolucionar, para ser más fuerte, más consciente y más libre. No temas a las repeticiones ni a los retornos. Son momentos para levantarte, aprender y elegir un nuevo camino. Recuerda siempre que el amor verdadero nace en ti, y a partir de ahí todo puede cambiar. Cada experiencia es una pieza del maravilloso mosaico de tu alma, un paso hacia tu evolución personal y espiritual. Si este viaje al corazón del karma y el amor te ha conmovido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos dedicados a tu crecimiento personal y espiritual.
Aquí encontrarás un espacio para la escucha, la conciencia y la transformación. Gracias por estar aquí y recuerda, el poder de cambiar tu historia está en tus manos. Sigue brillando, siempre.